hay que meditar muchas veces, hermanos. ¿Por qué? El profeta Ageo era un profeta que los teólogos y la Biblia habla que era un profeta post-exílico, quiere decir un profeta que ejercía su ministerio después del exilio. Por eso le llaman los teólogos profeta post-exílico, porque vino del exilio. Quiere decir que vinieron de Babilonia. Cuando ellos recibieron la orden de Dios, porque los 70 años en Babilonia se habían cumplido de cautiverio. Entonces Dios tenía profecías bien claras que el pueblo de Judá iba a volver a su tierra de natalidad después del exilio. Habían sufrido durante 70 años de cautiverio. Hermanos, Judá había pasado lo peor en los masacres habidos y por haber, y estaban en calidad de presos. Estaban bajo el cautiverio, bajo el dominio de Babilonia. Una vez que Babilonia pierde el poder, entraron los medos y los persas, y siempre quedó Judá o Israel bajo el dominio de sus captores, y siempre quedaron bajo el dominio de otro imperio. Pero como Dios tenía promesas, porque el pecado de Israel era la causa por la cual ellos andaban en cautiverio, y Dios los había sacado de su propia tierra y los había mandado en calidad de esclavos, de vasallos del rey de Babilonia. Y durante 70 años habían pasado. La profecía de Dios se había cumplido. Y como la profecía de Dios se había cumplido, entonces había que arrancar por orden divina. Veamos qué dice la Biblia. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Quiero leer con vosotros la palabra en esta tarde, en esta noche. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a esta tierra. Fíjense que Israel, apenas en el profeta Jeremías, estaba siendo llevado por sus captores enemigos. Mas ya la profecía de Dios estaba en funcionamiento. Porque así es que trabaja Dios. Dios no trabaja como el hombre que a últimas horas se arreglan los problemas o trata de arreglarlo. No, Dios trabaja con anticipación y trabaja con, hermanos, con números exactos, porque Dios no falla. Esta profecía decía que ellos iban a ir a Babilonia por 70 años por el pecado de la nación, por el pecado de los hijos de Judá, por el pecado de su pueblo. Dios los iba a entregar en manos de sus captores y los iba a hacer sufrir. La tierra de Israel iba a reposar durante 70 años. Hermanos, el templo iba a ser quemado, fue quemado por sus captores. El rey de Babilonia hizo varias incursiones adentro, destruyó, desbarató y quemó el templo donde ellos tenían toda su fe y su confianza. Y luego los llevó cautivos a muchos de ellos y a muchos los mataron. Pero entonces, por la palabra del profeta Jeremías, dice, después de 70 años, yo, dijo Dios, no dijo el ídolo, dijo Dios, yo los visitaré. Despertaré la buena palabra en ustedes.
Así es que me gusta, por eso es que a Dios hay que servirlo. Porque Dios no trabaja al azar, Dios trabaja con números exactos. Y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Amén, hermanos. Pero entonces, como esta profecía de Dios estaba dicha y tenía que cumplirse, cuando se cumplen los 70 años, Israel ya no estaba bajo el dominio de Babilonia. Ahora estaba bajo el dominio de los persas, de los medos y de los persas. Pero como la profecía de Dios estaba ya dicha, tenía que cumplirse. Estuviera Israel o Judá en las manos de quien sea, esa profecía tenía que tomar vigencia como Dios lo había dicho. Entonces entra un imperialista al poder de los persas, llamado Ciro el Grande. Esdras capítulo 1 y versículo 1. El libro de Esdras. Esdras se encuentra, hermanos, para los muchachos, que está atrás de Segunda de Crónicas. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, se cumpliese, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito y por todo su reino, diciendo. Miren cómo trabaja Dios. Cuando los planes de Dios están en vigencia, nadie los puede detener. Yo he dicho que cuando Dios va a cumplir la profecía, si tiene que parar la luna y el sol, los para. Si tiene que parar el eje giratorio de la tierra, lo tiene que parar. Pero la palabra de Dios se cumple. Eso sí, téngalo usted por seguro. Amén. El verso que sigue, hijo. Y dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Fíjense, Ciro no conoció a Dios, pero dicen los historiadores que en algún momento este imperialista recibió estas palabras que ya estaban escritas por medio de Daniel el profeta. Y es posible que Daniel y otros líderes israelitas le transmitieron la profecía a Ciro y le dijeron: ya estaba escrito de que tú ibas a dar la orden para que el pueblo de Dios volviera a su tierra. Y él conocía la profecía, aunque él nunca conoció a Dios, pero él conocía la profecía y dijo: yo voy a ser el que va a dar ese edicto, esa orden, para que vuelva el pueblo de Judá a su tierra de natalidad, como Dios lo ha dicho en la profecía. Y entonces es como dio la orden de que todos volvieran a su tierra a edificar la casa de Dios. Israel tenía que venir con un solo propósito, y era venir a edificar la casa de Dios, a trabajar en la edificación del templo, porque el templo representaba el lugar de adoración para los judíos. También representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Esta orden venía del cielo y Dios tenía que usar a un tirano malvado, déspota como Ciro para cumplirla. Y los judíos que hicieron la primera excursión, que vinieron para poder, hermanos, edificar la casa de Dios, venían contentos, venían felices. Un promedio de 50,000 venían, dicen los historiadores, junto con este gobernador llamado Zorobabel y con el sumo sacerdote llamado Josué, hijo de Josadac. Venía una excursión de 50,000 contentos para la tierra, para poder
edificar o reconstruir la casa de Jehová que había sido quemada. Ellos venían dispuestos para levantar el altar de adoración y levantar la casa de Dios. Esos eran lo que había en su corazón y lo que Dios había demandado en primer lugar a qué tenían que venir ellos. Por eso el escrito que yo leo es Ageo. Ageo venía entre todos los que venían en el primer grupo de personas que venían del exilio, los exiliados. Allí venía también Ageo. Ageo era uno de los profetas que Dios iba a usar para poder darle movimiento a la obra de Dios. Porque los hombres de Dios somos necesarios. Por eso es que Dios tiene hombres de Dios en cualquier ciudad. Dios tiene hombres de Dios en todos los tiempos. En todas las edades. Dios tiene hombres de Dios en diferentes países del mundo, hasta en los países árabes. Dios tiene hombres de Dios allá predicando el evangelio, predicando la verdad, y los planes de Dios siempre van a ser cumplidos. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Por eso el profeta Ageo, hermano, Dios lo levanta con una sola misión, y era fortalecer y animar y ayudar al pueblo que había venido con una buena disposición. Pero como siempre pasa cuando se va a hacer la obra de Dios, empiezan a venir los obstáculos. Miren, hay gente que cuando mira los obstáculos que van a llegar, la gente en vez de continuar se vuelven cobardes. Así les pasa a muchos cristianos del tiempo de hoy. Hay gente que dice no, que si hubiera sido de Dios no hubiera habido obstáculos. Al revés, cuando no es de Dios no hay obstáculos. Pero cuando el plan y la obra es de Dios y su voluntad es perfecta, tienen que haber obstáculos que se presentan. Por eso no nos equivoquemos. El espiritual sabe discernir lo que está pasando. El que no es espiritual va y se quiebra los dientes encima de los golpes del enemigo. Por eso es que cuando hay obstáculos es una señal evidencial de que Dios está en el proyecto. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Porque no sé si usted ha escuchado personas que tienen ese concepto que dicen, no, si hubiera sido de Dios, no hubiera habido obstáculos. Al contrario, porque es de Dios, hay obstáculos. Porque es de Dios, hay ataques. Porque es de Dios, hay guerras. Porque es de Dios, se levanta el diablo, porque es de Dios. Alaba lo que Él vive. Y ellos venían con una buena disposición y venían con deseos de cumplir este propósito, el propósito de Dios. Y ellos, hermanos, iban a continuar a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de los obstáculos, venían dispuestos a empezar. A pesar de todas las pruebas que ellos están viviendo, ellos tenían que seguir para obedecer completamente lo que Dios los mandaba hacer. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Déjenme compartir esta prédica. Gloria a Dios. Por eso cuando vemos los obstáculos de Dios, tranquilo, espérate. Porque Dios tiene el control. Porque Dios está controlando el ambiente. El pueblo de que había venido, hermanos, con gozo, con alegría, después de estar 70 años bajo el dominio de sus captores, Israel venía contento, venía feliz, traía buen espíritu, traía buen deseo. Ellos ya no iban a ser más esclavos, ahora iban a ser libres. Iban a poder reedificar el templo de Dios. Después iban a poder reedificar los muros de Jerusalén. Y después ellos iban a hacer muchas cosas. Pero ellos venían tan felices y sus proyectos en sus corazones era
construir o reconstruir el templo que había destruido el rey de Babilonia. Pero como siempre pasa, porque el enemigo no duerme, no descansa. Satanás es experto en poder convencer a la gente para que desista de hacer la obra de Dios. Satanás puede convencer a una persona para que ya no trabaje para Dios. Satanás es experto para poderle quitar el deseo a la gente de trabajar en la obra de Dios. Satanás lo logra cuando el ser humano le da la oportunidad que lo haga. Miren lo que dice la Biblia. Capítulo 4 del libro de Esdras y versículo 3 y 4. Esdras narra similar a Ageo, lo que en realidad tenemos fuente de información por Esdras, por qué el pueblo se paró y no siguió en la continuidad del proyecto que Dios había puesto en sus manos. Dice Zorobabel y Ziesua, los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo los edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia, porque la orden había venido del imperialista para poder edificar la casa de Dios. Verso 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Se da cuenta cómo el enemigo puede infundir temor en el corazón de la gente? Sí, Satanás es experto, que el Señor lo reprenda. Cuando un hombre de Dios tiene un proyecto con la iglesia, se levantan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y dicen: no, yo no lo apoyo, yo no lo apruebo. Aunque usted no lo apoye, aunque usted no lo apruebe, el hombre que es de Dios no se atemoriza. Porque cuando Dios da la orden, caminamos en la orden que Dios da. Y cuando Dios da la orden, Dios nos va a hacer prosperar. Alaba lo que Él vive. Ustedes saben por qué muchas iglesias se cierran alrededor del mundo. Porque los hermanos del pastor le dicen: pastor, yo no voy a aprobar ese proyecto que usted tiene. Y entonces se van o se apartan y el pastor empieza a trabajar solo. Un pastor en Los Ángeles me dijo: pastor Abelar, la iglesia que yo pastoreaba se cerró después de la pandemia. ¿Por qué se cerró? Se cerró, me dijo, porque los hermanos cuando ya volvieron ya no quisieron seguir trabajando, tenían temor. Entonces me dijeron: no vamos a aprobar lo que usted está haciendo. Entonces cerré la iglesia. Cobarde, así le dije. Cobarde eres tú. ¿Por qué cerraste la iglesia? Que la iglesia la levantaron ese montón de cabezones que se levantaron contra la obra. No, me dijo. Entonces, ¿quién la levantó? Pues la levantó Dios a través de mí y ellos. Entonces fue Dios el que la levantó. Y la obra que levanta Dios, le dije, no hay diablo que la pueda cerrar. Entonces quiere decir que no fue Dios que levantó esta obra. Porque la obra que levantó Dios, se puede levantar los brujos, los santeros, los opositores, los demonios, pero esa obra no la detiene nadie. Esa obra sigue continuando hacia adelante. Se pueden levantar los Zambalat, los Tobías y todos los enemigos de la obra, pero Dios sigue dando victoria. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? ¿Cuál es la primera arma que Satanás utiliza? Temor. Atemoriza. Y una vez que el temor entró a tu corazón, porque ahí está el temor de Dios. El temor de Dios es el respeto a Dios. Está el temor al enemigo, que ese es muy peligroso. Hay gente que le tiembla a Satán. Le tiembla al diagnóstico. No va al médico porque el diagnóstico, ¿qué importa el diagnóstico? El Dios tuyo es más grande que el Dios del diagnóstico. El Dios tuyo es más grande que el Dios, hermanos, que el mundo entero y que el Dios de este siglo. Y que la medicina nuclear, nuestro Dios es más grande que todas las cosas. Por eso es que no podemos atemorizarnos. Pero veamos qué dice el texto sagrado. ¿Y cuál era el propósito de atemorizarlos? Para que no se edificara, para que no se llevara a cabo el proyecto de Dios. Verso que sigue. Y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar
sus propósitos. Y todo el tiempo de Ciro de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Dicen los historiadores que había pasado un promedio de 17 años. En el año 438 antes de Cristo había venido la primera inmigración, la primera incursión de gente que venía, los exiliados venían de Babilonia. Habían pasado ya 70 años y en el año 438 antes de Cristo se frena la obra. En vez de Zorobabel y Yeshua o el mismo Josué continuar, cerraron el proyecto de Dios y se cerró. Pero Dios tenía un profeta postesílico. Dios tenía un profeta preparado para poder animar y fortalecer y decirle al pueblo que Jehová estaba con ellos. Qué importantes son los hombres de Dios, los hombres verdaderos, que no son hombres de azúcar, no, hombres genuinos, verdaderos, que cuando se paran en un altar no se paran por palabra humana, se paran por palabra divina. Cuando mi pastor está firme, hermano amado, yo no tengo por qué amedrentarme. Usted me puede ver a mí que puedo estar hasta enfermo, no sé, de cualquier índole, cualquier enfermedad, pero en el altar Dios no está enfermo. Dios sigue sanando toda enfermedad, porque nuestro Dios es el Todopoderoso. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Aleluya. Bendito sea Dios. Y entonces, hermanos, como resultado, número uno, el pueblo desistió, no continuó. Se paró la obra. Todos sus sueños bonitos que ellos traían se miraron frustrados. ¿Cuántos sueños bonitos tienes en Dios? Es pensando este año. Este año el hombre le ha dicho a su mujer: mujer, este año vamos a serle fieles a Dios. La mujer le ha dicho al esposo que tiene, mira, pedazo de carne, este año vamos a serle fieles a Dios. Porque tiene un haragán de esposo. O tiene una mujer que es, hermano, no es una Débora, es una Jezabel. Pero le dice, mira mujer, te vas a convertir en Débora este año. Y vamos a buscar a Dios como nunca antes lo hemos buscado. Porque este año que empieza, Satanás no me va a robar el gozo. Satanás no me va a quitar la bendición que yo tengo. Este año yo voy a empezar con pie derecho y voy a terminar con pie derecho si Cristo no ha venido. Y si Cristo viene, pues nos vamos con Él. Estos traían buenos propósitos, traían buenas ideas, traían un sueño por realizar, pero se miró frustrado. O sea, sus planes se volvieron fallidos. Solo les quedó el buen propósito, pero sin ejecutarlo. ¿Se da cuenta? Pero Dios levanta a un profeta llamado Ageo. Y Ageo fue levantado por Dios. Y Ageo miró, porque Jehová, el Espíritu de Dios, vino sobre la vida de Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, dice la Escritura, en el sexto mes al principio, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo, porque cuando la gente está evadiendo la responsabilidad del trabajo de Dios, no hayan que excusa poner. Ellos tenían temor y se dieron cuenta que los enemigos vecinos se habían levantado para que ellos continuaran la obra. Entonces dijeron, no es el tiempo, como muchos de nosotros pensamos. Cuando se levanta la enfermedad, cuando se levanta la crítica, cuando me han dado un privilegio, cuando el pastor me ha nombrado para hacer algo, rapidito llegó el que nos va a rebajar. Ese no la va a despegar para nada, dice el que está a la par ahí.
Se levanta otro y dice, no hombre, eso no va a servir en el ministerio, porque ese tipo de mensajes siempre van a llegar. Pero el que es espiritual dice, el pastor Iván ya predicó ese tema. Satanás, te conozco. Te conozco, Satanás, que vienes con ideas medias malévolas. Te conozco, Juan Rayado, dígale en que vengas disfrazado. Yo sé que vienes enviándome palabras de temor y menospreciándome. Pero Dios levantó a Ageo. Y Ageo le dijo, así han dicho los líderes que están al frente del proyecto de Dios. Así dice Jehová, cuando Jehová habla, la tierra tiembla. Cuando Jehová habla, no habla el brujo de la esquina. Cuando Jehová habla, tiembla la tierra. Cuando Jehová habla, ¿quién no va a escuchar la voz de Dios? Cuando Jehová habla, hay que aplanarse y caminar porque Jehová está hablando. Cuando Dios habla, hermanos, aunque el diablo y los demonios estén ahí al frente, Jehová habló. Y cuando Jehová habla, hay que escuchar la voz de Dios. Aleluya. En esto que estamos, en esta búsqueda de Dios, se te va a levantar el desánimo. Te va a decir, no vas a cumplir los 21 días. Se te va a levantar el diablo a la mente. Te va a decir, te quedaste mareado. Y dile, diablo, mareado estás tú de hace tiempo con la alabanza que le doy a Dios. Mareado estás tú, diablo, con los ayunos que me estoy haciendo. Mareado estás tú, diablo, con la búsqueda que estoy teniendo. Mareado estás tú, diablo, por este problema que estás viviendo. Estás mareado porque no te gusta escucharme, que estoy adorando a Dios. No, yo creo que al diablo hasta patatús le pegó ya. No, hombre, si tenía fiebre, no, disentería le dio a Satanás ya. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Cristo vive. Cristo vive. Porque Israel y los líderes de Judá decían, no ha llegado el tiempo. Así dice el cristiano cobarde cuando Satanás lo acobardó. Dice, no puedo. No tengo, no puedo. Pero no lo intentas. Pero no te propones. Pero te acobardas sin antes entrar al escenario, al ring. Está bien en el ring perder peleando, pero acobardarse antes de entrar al ring, no, hombre, eso es cobardía. Hermanos, yo voy a morir combatiendo, pero adentro de la batalla. Hay gente que sin entrar al ring, hermano Félix, se murieron. No, hay que entrar al ring. Si en el ring te botan, entonces te vuelves a levantar, pero adentro del ring. Hay gente que antes de entrar a la guerra se quedó ya. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? A Israel lo habían amedrentado. Judá estaba sin fuerzas, pero había tomado el poder, el dominio de Persia. Ciro, Darío de Persia dijo, ¡ay! Y dio la orden. Y entonces empiezan los enemigos, porque Ageo dijo, no dijo Ageo y Zacarías, Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Los enemigos no nos pueden amedrentar, dijo Ageo. Palabra de Jehová ha venido, que es tiempo de volver otra vez a continuar la reedificación del templo, del altar, donde nuestro Dios va a ser adorado. Es tiempo de levantar ese altar que está caído. ¿Cuántos altares están caídos alrededor del mundo? ¿Cuántos altares en tu iglesia están arruinados? Hay que volver a levantar el altar, porque se va a volver a ofrecer el sacrificio para Dios. En el altar de Dios se va a ofrecer sacrificio. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Alaba lo que Él vive. Pero entonces Ageo le dice al pueblo, así ha dicho Jehová en el verso 5 del capítulo 1 de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿En qué estamos aprovechando nuestro tiempo? Cuando la Biblia dice meditad bien en vuestros propios caminos, Dios está diciendo, miren ustedes cómo están caminando.
en vez de avanzar van para atrás. En vez de cumplir la meta para lo que los mandé a esta tierra, están detenidos. Mediten en sus caminos. Date cuenta que en vez de que Dios te prospere, tienes y estás viviendo calamidad. No hay prosperidad. Porque en vez de llenarte del Espíritu Santo, cada día te estás volviendo como un palo seco. Porque en vez de sentir a Dios y vivir con Dios, estás bajando la oración. Medita en tu camino, medita y date cuenta de qué manera ustedes están caminando. Y dense cuenta que no hay prosperidad sin la presencia de Dios. No hay, hermanos, no hay comunión con Dios sin el Espíritu de Dios. Sin Dios no hay, hermanos, diferencia para pelear esta guerra. Necesitamos a Dios. Necesitamos meditar en nuestros propios caminos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos caminado en el 2023? Hay gente que ha caminado, hermanos, todo desconectado de Dios. Han caminado como el cangrejo, un paso para atrás y uno para adelante. En vez de avanzar, siguen torcidos en este otro año. Hay que meditar cómo estamos caminando en este nuevo año. En este nuevo año, dígale al diablo, si es que no le había dicho, este nuevo año vas a conocer a un cristiano pentecostés lleno del Espíritu Santo. Porque anteriormente estaba lleno, pero de frijoles y de baleadas y de pupusas. Pero hoy voy a estar lleno del Espíritu de Dios este nuevo año. Escúchame, Satanás, este nuevo año va a ser, aleluya, la amenaza más grande que vas a tener. Pero como Dios habló, y cuando Dios habla, lo que Dios habla, prospera. ¿Están aquí los hermanos? Miren lo que pasaba con el pueblo. Esto pasaba con el pueblo. Por eso Ageo le dice, mediten bien sobre sus caminos. Vean de la manera que ustedes andan delante de mí. Es la aplicación. Vean cómo ustedes andan. Dense en cuenta que en vez de ustedes andar trabajando, aprovechando su tiempo, lo están usando para mal. Entonces dice el verso 6, ¿cuáles eran las consecuencias de vivir así? Siembran mucho y recogéis poco. Comen y no se sacian. Miren qué tremendo. Dicen, beben y no quedan satisfechos. Bebéis y no quedáis satisfechos. O vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe jornal en saco roto. O sea que ellos dejaron de hacer la obra de Dios y se dedicaron a hacer sus propios proyectos personales. ¿Cuántos de esos cristianos armadillos tenemos aquí en las iglesias nosotros? Que en vez de cavar para arriba, para abajo atierra la cabeza. Hay muchos cristianos de esa condición en el pueblo de Dios, hermanos, que dan ganas de hacer otra cosa, dos buenos correazos. Lástima que no se puede. Es Dios el que correa a la gente. 5 condiciones había hallado Dios en el pueblo. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo? Sembraba mucho, pero no le abundaba, no le alcanzaba. Allí vive diciendo, me voy a mudar de estado. Me voy a ir para otro estado porque aquí no puedo. Pero es que el problema tuyo es que has dejado la prioridad número 1, trabajar en la obra de Dios. Dedicarte para trabajar para Dios. El que trabaja para Dios no trabaja en costal roto. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Israel había dejado de hacer el proyecto de Dios y habían construido sus propias casas. Y no es que es pecado, pero la prioridad número 1 es Dios, mi amigo y mi hermano que me mira por esas redes sociales. Dios es número 1 en los proyectos nuestros. Comían y ahí quedaban hambrientos esperando a quien los llevara a comer.
bebían y se quedaban insatisfechos. Tremendo. Por eso dice el Señor aquí, y aun cuando ustedes están aquí, los hermanos, dice, no se visten y la ropa que tienen, allá andan todos friolentos, porque ni la misma ropa les ayuda a calentarse. Vaya a hablar con un cristiano insatisfecho, que le acerca a usted y le dice, no, aquí no me va bien a mí, hermano. Me voy a mover, hermano. Vaya a ver la cara que anda de malgeniado. Pero es porque no tiene una relación verdadera con Dios. El que tiene una relación verdadera con Dios, hermano, no es la tierra, es el Dios que bendice la tierra. No es la compañía, es el Dios que bendice la compañía. Alabe la gloria al Señor. No es la medicina del médico, es el Dios que produce la sanidad en los cuerpos. Aprendan, esta es una prédica para la gente que está aquí y para los que nos siguen por las redes sociales. Israel, ¿cuál es la recriminación que Ageo le dio en su cara? Verso 7, leámoslo todos allá arriba. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Vean de la manera que ustedes se están conduciendo, dijo Dios. No es de mi agrado, no está de acuerdo con mi norma. Dios no los aprobaba. Hay gente que anda Biblia, está en la iglesia, pero Dios no los aprueba. Están en la iglesia, pero Dios no está con ellos. Porque hace tiempo dejaron a Dios y a su obra. Israel venía con un solo cometido propósito, levantar el templo de Dios. Habían desistido, ya no lo hacían. El temor se había apoderado de ellos. Ahora se habían hecho constructores, estaban buenos para construir sus propias casas. Y no es malo construir su casa, pero primero hay que trabajar para Dios. Alaba lo que Él vive. Amén, están aquí los hermanos. Por eso dice el verso 8, veamos qué dice la Biblia. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seréis glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo la disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Vea que dice el otro versículo. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra se detuvo sus frutos. Hay gente que gana buen dinero, pero no le ajusta. Yo conozco gente, hermano, que gana miles de dólares. Allí viven mezquinándose siempre, buscando porque no tienen. Pero es que tu relación con Dios no sirve. Tu relación con Dios está podrida.
Gente que me mira por las redes sociales, tu relación con Dios no sirve. Has dejado la prioridad número uno. La prioridad es Dios y su obra. 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 Cuando trabajamos en su obra primero, buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hasta una buena suegra te va a dar Dios. Hay cristianos en la iglesia que están torcidos, que andan, pero hasta la suegra los quiere agarrar con la escoba. Y cuando andan con la bendición de Dios, hasta la suegra le prepara el caldo y hasta la pechuga le dan a ellos. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Dale un aplauso a Cristo, que Él es bueno. Por eso se detuvo de los cielos la lluvia. Israel estaba empobreciendo. Israel tenía casas artesanadas lindísimas, hermosas, pero la obra de Dios se había dejado de hacer. Este año, tócate a ti mismo, dile: este año mi prioridad será Dios y su obra. Y Dios se va a encargar entonces de visitar mi casa. Dios va a visitar tu canasta de amasar, la vasija del aceite. Dios va a visitar tu techo. La ropa que te calienta te va a calentar bien. Cuando empecemos a poner a Dios número uno, Dios estará con nosotros. Dios estará con nosotros. A Ageo lo levantó Dios y le dijo: mediten en sus propios caminos. Número 3. ¿Están aquí los hermanos? Dice la palabra en el verso 11. Voy a ir hasta allí. Dice: y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre el todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre la bestia, sobre todo trabajo de manos. Ellos trabajaban con ahínco. Pero el problema era que lo que recogían, lo recogían en costal roto. Hermanos, hay veces nosotros ni ganamos la gran cosa, hombre. No es mucho el dinero que ganamos, pero cómo abunda cuando andamos en la voluntad de Dios. Aquí hay gente que gana mucho menos que otros y viven y se dan hasta vida de reyes. A cada rato comen churrasco. Y uno dice: pero ¿por qué al hermano le va tan mejor que a mí? Y yo todo el tiempo con costilla pelada, que no hay nada. Y este hermano churrascazo que se come. ¿Por qué? Porque puso a Dios al frente. Porque puso a Dios y su obra. Porque puso a Dios y su palabra hacia adelante. Porque puso al dador de la vida. Si el dador de la vida cerró los aires, se acabó la vida. Si el dador de la vida te dejó postrado en la cama, se acabó la salud. Por eso es Dios número uno en nuestra vida. Levanta las manos al cielo. Hermanos, Dios es número uno en nuestra vida. Gente que me mira por las redes sociales, Dios es número uno en nuestra vida. Y una vez que Zorobabel y Josué oyeron la exhortación y el pueblo, verso 12, verso 13, verso 12, sí. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, a Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Se fija que por qué es tan importante muchas veces ser exhortado, ser, hermanos, reprendido. Una vez llegó una familia a mi casa, a Maryland. En Maryland vivía yo. Y llegó una familia de aquí en New Jersey, que se iban a quedar con nosotros allá. Pero no sé qué pasó, al final no se quedaron. Y entonces oré por ellos, puse mi mano. Una palabra que vino del cielo. Yo soy poco para darle palabras a la gente de parte de Dios. Pero le dije: en el nombre de Dios, esta palabra me viene ahorita mismo. Así dice Dios: se apartan de mí y van a andar pidiendo, necesitados. Van a tener trabajo, pero no van a ajustar ni para nada, ni para la leche de sus hijos. Palabra tan cierta que se cumplió como Dios lo dijo.
La gente que, hermanos, que piensa que están en sus proyectazos que tienen. No, dice un hermano, no viera los proyectos que tengo para el 2024. Tengo un proyectazo. Pero son proyectos personales, humanistas, humanos. No has metido a Dios adentro de esos proyectos. Cuando quieres hacer tus cosas a tu propia manera, estás llamando la desgracia para tu casa. Yo conozco otros que se han superado económicamente, pero los ha vuelto el diablo adictos y borrachos y drogadictos, y hasta la mujer han perdido. Yo conozco a otros que se han echado buenos proyectos en la vida, pero la familia vive miserable, viven empleitados como perros y gatos. ¿Para qué quiero esa prosperidad yo? La prosperidad que Dios da es cuando pongo a Dios y su palabra, aleluya. Cuando la palabra de Dios está al frente, cuando Dios, mi Dios, está al frente, todo lo que tocares prosperará. Le dijo Dios a Josué: mira que te mando que seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No te apartes a diestra ni a siniestra. Guarda como Moisés mi siervo te ha dicho, para que seas prosperado y todo lo que hagas en el camino, y te va a ir bien. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Ojalá me escuchen algunas personas de las que están aquí. Ojalá me oigan esta prédica. Una viejita, un hermano se paraba y decía: qué lástima que no vinieron los que tenían que venir. Así decía el tipo siempre que predicaba: qué lástima que los pícaros que tenían que venir no vinieron. Y una viejita se paró y le dijo: deja tonteras ya, hombre. Aquí están los que tenían que estar. Y estos somos los que teníamos que oír. Se acabó. Y el Señor te reprenda, le dijo la viejita. Aquí están los que tenían que escuchar esta palabra. Aquí están. Siembras mucho y no recoges nada. Bebes y no te llenas. No te sacias. Le dice a la mujer: mira señora, mira hija, le dice, me voy a conseguir un trabajo que gane el doble de lo que estoy ganando. Ya vas a ver cómo lo va a ir. Igual de podrido, igual te va a ir. Si sacaste a Dios y su obra como prioridad, te va a desbaratar el diablo. Israel tenía casas artesanadas, estaban bendecidos en un sentido humano, pero vivían en escasez. Pero qué bonita está la palabra hoy, hermanos. Pero dice la palabra del Señor: versículo 13. Hoy no lo termino, pero lo termino otro día. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esa es la palabra que nosotros necesitamos. Todo lo que yo he predicado sin esta palabra no tiene sentido. Eso es lo que yo necesito, que Dios esté conmigo. Si Dios está conmigo, tranquilo, Dios me va a ayudar. Si Dios está conmigo, Dios le prometió a ellos, le dijo: esfuércense. Pero luego le dice la otra palabra: yo estaré con ustedes. ¿Se van a levantar siempre los enemigos que atemorizan? Sí, se van a levantar.
Pero Dios dice, yo estaré contigo. Se acabó. Cerremos esta prédica ya. Dios estará con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, pueden venir los egipcios. Puede levantarse Zambalá y Tobía. Pueden levantarse los enemigos de Israel. Pueden levantarse quien se levante contra el pueblo de Dios. Dios estará con nosotros. Dios estará con nosotros. Esa es la palabra clave. Dios estará con nosotros. En el proyecto que estás haciendo, si tienes a Dios número uno, Dios estará contigo. Y le dice Dios, si me das este proyecto, Padre, yo te prometo que yo voy a ser el primero a estar en el templo y voy a cumplirlo. Y voy a estar buscando tu nombre, tú serás el primero. No voy a ponerte en nada adelante fuera de ti. Eso es lo que nosotros necesitamos. Así que vaya diciéndole a esa señora que tiene por esposa, dígale, tranquila, gordita, yo no sé cómo usted le dice. Tranquila, tranquila, dígale, este año Dios es número uno. Este año Dios estará con nosotros, porque no vamos a cambiar a Dios por un muñeco. No vamos a cambiar a Dios por el Washington. No vamos a cambiar a Dios por el proyecto. No, Dios será primero. Y Dios será primero. Nos vamos a congregar y vamos a ayunar. Y vamos a estar en los ayunos de los tercer sábados. Y vamos a estar buscando a Dios en los ayunos de las 4 de la mañana. Dios será primero. Y este año te prometo delante de Dios que Dios no te va a abandonar nunca. Porque Dios es número uno. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que el pueblo tomó ánimo. Y todo el espíritu de aquellos que estaban caídos, cuando usted estudia la palabra, vamos al verso 14. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel porque estaba dormido. Hay unos aquí que ya están casi muertos, no dormidos, ya casi muertos. Ni con Tylenol nosotros les podemos quitar la fiebre que tienen. Porque es fiebre epifioidea. Fiebre amarilla, decía un señor allá. Hay gente aquí que no la podemos hacer despertar ni que le demos todo el paquete de pastillas. Porque aquí dice la Biblia, y despertó el espíritu de Zorobabel. Cuando dice la palabra espíritu y está con E minúscula, está hablando del espíritu del hombre. Está dormido. Cuando usted ve en la Biblia con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Dice la Biblia, y hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Tenía que haber una visitación. Cuando el pueblo empieza a buscar a Dios, hay visitación. Este año 2024 va a estar apocalíptico. Va a tener una serie de cumplimientos proféticos. Sí, lo estoy diciendo por el Espíritu, pero también la palabra correcta. El pueblo tomó ánimo. Nos vamos a tomar ánimo, nos vamos a levantar y vamos a trabajar en la obra. Vamos a servir en la obra. Vamos a poner a Dios y a su casa en prioridad. Y Dios estará con nosotros. La mano de Dios estará con nosotros. Su presencia estará con nosotros. Levántale las manos. Ponte de pie conmigo. Ya no hay tiempo. Gloria a Dios en esta hora. Quiero ver esas manos levantadas allá arriba. Hemos escuchado consejo de Dios. No vamos a desistir. Y te voy a decir última palabra, escúchamela. No es con tus fuerzas. No es con tu mano física. No trates de remediar las cosas a tu manera, las vas a destruir. Deja que Jehová va a pelear por ti. Escúchame, estoy hablándole a alguien. No lo hagas tú con tus fuerzas humanas.
Deja que Dios lo haga por ti. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios rompa las puertas, rompa las cadenas, destruya las fuerzas del diablo. Hay gente que está aquí, dice Dios, que han alejado a personas en vez de traerlas a mí, dice Dios, porque tú te has metido, porque sos un metido. Cuando yo quiero trabajar y actuar, tú lo estás haciendo, tú estás echando afuera las almas que están viniendo. Porque no es tu mano, no es tu boca, no es tu lengua, es la mano de Dios y es la presencia de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos, que vamos a pelear esta guerra, esta batalla. Así le dijo Dios, Zacarías 4:6. Esta palabra es para Zorobabel. Zacarías era otro profeta postesílico. Y Zacarías dijo, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Es con el espíritu de Dios que vamos a pelear. Las manos arriba, levantada el pueblo. Empezamos el año 2024, ya el primer viernes en búsqueda, en entrega genuina. A buscar a Dios, Dios nos va a dar respuesta. El Espíritu de Dios va a hablar. Dios va a tomar, hermano, lo que estamos, el proyecto que llevamos. Así que no hay que desmayar. Tú vas a ver la gloria de Dios. Lo que, aleluya, lo que estaba estancado, Dios lo va a volver otra vez a traer, porque está en la palabra. El pueblo entendía que ahora iban a ser visitados de parte de Dios. Capítulo 2 del libro de Ageo, se lo dejo de deber a ustedes. Y yo lo voy a estar estudiando porque lo quiero compartir en otro viernes. No este que viene porque es un culto de caballeros, pero el otro que viene, si yo estoy aquí, lo vamos a compartir. Porque esta es palabra que está aquí para nosotros. Amén. Quiero hacer un llamado, la iglesia orando. Alguna persona, alguna vida, y quisiera venir a Jesús hoy. Y quisiera venir a pedirle perdón a Dios. Si quisiera venir, yo quiero orar por ti. Quiero hacer una oración por tu alma, por tu vida. Si necesitas la oración, si necesitas pedir perdón, si necesitas arrepentirte, Dios bendiga a este joven valiente. Hoy estamos estrenando púlpito nuevo. Un hermanito lo usó Dios. Amén, muy lindo, muy hermoso. Y que lo siga usando el Señor porque lo está usando. Qué bendición. Muy lindo el púlpito y ahora tenemos púlpito nuevo. Con más razón hay que predicar la palabra. Amén. El llamado es para usted, hermano, también. Que ha estado en dos aguas. Y que ha estado batallando allí. Y que ha estado diciendo que hago esto, que me muevo, que me voy, que hago para acá. Es porque has dejado. Porque te has apartado de la voluntad de Dios. Tú le puedes poner miles de excusas a Dios. Gloria a Dios. Pero la excusa siempre, la número uno siempre va a ser, te has descuidado, te has apartado, te has hecho a un lado de Dios. El altar está abierto para ti. El altar está abierto para ti, para que tú vengas al altar también. Si hay algún hermano que le quiere decir, Dios mío, ayúdame. No Diosito, porque Él no es Diosito. Hablar a Dios como Dios es en esta noche. ¿Qué Dios está tratando con nosotros? ¿Qué Dios está tratando con nuestra vida? Aleluya, aleluya. Hay veces Dios, hermanos, en una de las partes que tenía yo de esta prédica, no lo toqué, que hay veces Dios nos permite siempre caer en aflicciones. Porque nosotros con aflicciones somos fieles a Dios. Cuando nos quita las aflicciones, nos corrompemos, nos volvemos corruptos. Eso dice el Salmo capítulo 125, versículo 3. Nunca se apartará la vara de la impiedad, de la heredad de los justos. No vaya a ser que los justos extiendan su mano a la maldad. Por eso es que Dios nos tiene que tener siempre con el látigo. Así nos anda. Fuimos sanos de una enfermedad, a los días caemos en otra. Porque así nos lleva a Dios. Porque si Dios nos suelta de la aflicción, de la vara de la impiedad, nos volvemos a torcer otra vez.
Sí, hermano, hay un hermanito aquí que llegó y me dijo, viera cómo ando, Pastor Iván. Y yo le dije, así te tiene Dios aquí adentro. Tranquilo, dale gracias a Dios. Porque con ese aguijón, sos fiel a Dios, un buen soldado. Andas cargando la mochila allí. A todos nos pasa, todos andamos un aguijón allí. Pero así nos anda Dios. ¿Se acuerda cómo Israel había dejado de hacer la obra de Dios? Construyeron sus propias casas, vino la sequía, vino la necesidad. A nosotros nos tiene que llegar un aguijón para andar derecho. El altar está abierto en esta noche. Para el que le quiere decir, Señor, aquí estoy. Quiero servirte. Dios bendiga estas vidas que han venido aquí al altar.